Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes el desarrollo de las actividades correspondientes a esta segunda semana de actividades. Y vamos a hablar sobre los temas que se encuentran planificados dentro de la presente actividad. Dentro de la presente semana iniciamos con el desarrollo de las actividades y vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cada uno de los temas que se encuentran planificados para la presente semana. Vamos a iniciar presentando el material de apoyo y vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ver los países y las migraciones, un tema bastante álgido. ¿Quién no tiene un familiar que haya migrado hacia otros países en busca de mejores condiciones de vida? Vamos a ver cuáles son las características, vamos a ver cuáles son el aspecto positivo y el aspecto negativo dentro de estos procesos. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y vamos a ver en el proceso en el proceso de migración existen dos actividades fundamentales, que son el país de origen, país de tránsito y país de destino. Respecto a las migraciones, la clasificación establecida es muy sencilla. Un país de origen es aquel de donde salen las personas. Un país de destino es aquel a donde llegan las personas para convertirlo en su nuevo hogar de vida. Y un país de tránsito es aquel por donde pasan quienes migran, pero en forma temporal, como escala hasta llegar a su destino definitivo. Internacionalmente, algunos son sobre todo países de origen, pues hay una salida intensa de personas. Los países más pequeños presentan mayores tasas de salida de más del 40% de su población. Sabemos que 48 países con 1,5 millones de habitantes tienen una tasa promedio del 18,4% de migrantes. Por otra parte, la mayoría de los países de origen son poco desarrollados. Los países de destino por lo general tienen mayor nivel de desarrollo respecto a los países de origen. Las tres cuartas partes de los flujos migratorios presentan este patrón. Recordemos que la mayor parte de los movimientos se dan dentro de las regiones. Para las migraciones latinoamericanas, de Estados Unidos y España, Italia, Inglaterra, Brasil, Argentina y Chile son los principales países de destino. México y los países centroamericanos son países de tránsito importantes, pues están en el trayecto hacia Estados Unidos. La situación de los países puede cambiar. Por ejemplo, España hace 70 años era un país de origen de fuertes migraciones. Ahora la tendencia se ha invertido. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Italia, de donde salieron grandes cantidades de personas a América y ahora es un país, por el contrario, de destino. El caso de nuestro país, aunque parezca extraño, el Ecuador es al mismo tiempo un país de origen, un país de destino y también un país de tránsito y de retorno. También experimenta fuertes procesos de migración interna y situaciones de desplazamiento forzado. Aproximadamente 3 millones de compatriotas viven en otros países, pero a la vez habría al menos unas 800.000 personas de otras nacionalidades, principalmente de Colombia, Perú y Venezuela. Asimismo, Ecuador cada vez es más un país de tránsito y en este último tiempo es un país de retorno por la crisis de los países de destino. También, obviamente, esto generó un retorno, muchos de ellos voluntarios, en el proceso de repatriación. Si nosotros analizamos en esta última etapa, por ejemplo, con las políticas de Donald Trump, prácticamente la mayoría de los ciudadanos o latinos en general, no solamente ecuatorianos, sino de los latinos en general, obviamente están siendo deportados. Entonces son características también que se van dando dentro de estos procesos. La decisión de emigrar es un proceso bastante complejo, sobre todo para las estructuras sociales familiares. Vamos a ver este pequeño artículo. Mucha información, aspiraciones y posibilidades concretas entran en juego en el momento de tomar la decisión de dejar la residencia habitual e ir a otro lugar. La decisión es un proceso, no es una simple declaración, me voy a España o nos vamos a Guayaquil, es un asunto bastante complejo. Cuando la idea va concretándose, se dan indagaciones más específicas sobre exactamente a dónde van a ir, los requisitos y trámites necesarios.
¿Con quiénes se encuentra aquí o se cuenta aquí y allá también como apoyo? ¿Cuánto dinero se necesita? Entre otras características. Luego vienen las acciones concretas, los contactos, el papeleo, los préstamos, las fechas, los arreglos con las familias y también amistades. El dinero siempre es un problema, pero la mayor dificultad que ahora afrontan los migrantes, especialmente en el primer mundo, es la obtención de una visa para viajar al país de destino. Es extremadamente difícil conseguir una visa para trabajo, por eso la mayoría opta por una visa de turismo para unos pocos meses o semanas y luego se quedan en forma ilegal o sin papeles, como se dice vulgarmente. Los países de Norteamérica y Europa han ido dificultando cada vez más la obtención de visas. Los interesados pasan años intentando conseguirlas. Cuando no les es posible, eligen a veces el camino irregular y se embarcan en los riesgos de viajar clandestinamente a través de los llamados coyoteros. Estas son personas que cobran dinero por introducir migrantes en los países que dificultan la entrada legal. En estos casos ocurre con frecuencia estafas y hasta la muerte de quienes quedan sin defensa en manos de coyoteros, de empresarios que les hacen trabajar en condiciones infrahumanas. El coyoterismo es un delito. Entonces, estas son las características que nosotros debemos tomar en cuenta. Finalmente, en todo caso, la decisión de emigrar no es exclusivamente individual, es fruto de la relación entre la persona o grupo de personas, su entorno inmediato y el entorno social en el que vive. Esas son las características fundamentales en cuanto a debemos tener en consideración el momento de emigrar. Pero para todos estos procesos es indispensable que cada uno de los países, sean estos de residencia, sean de origen, sean de tránsito, tengan políticas migratorias que protejan a las personas que se encuentran en situación de movilidad humana. Los estados tienen dos ámbitos de responsabilidades. El primero sobre el cumplimiento de los derechos de las personas que habitan en el país, que también se extiende al ámbito internacional. El segundo tiene que ver con la seguridad del Estado. Estos dos campos entran a veces en contradicción y por lo general el segundo se impone. En nombre de la seguridad nacional se atropellan derechos de las personas, pero los estados existen para garantizar los derechos de las personas. Eso se ha establecido prácticamente en todas las constituciones del mundo, pero no se cumplen. En el tema migratorio, los estados tienen muchas dificultades para cumplir con los derechos de las personas que están en situación de movilidad. En esta época globalizada prima el criterio de selectividad. Los gobiernos, especialmente de los países desarrollados, ponen requisitos que facilitan el ingreso a unas personas y restringen severamente a otras. Son políticas discriminatorias. Es frecuente que se ofrezca mayor protección a los nacionales que van a otros países que a las personas de otras nacionalidades que se sienten en su territorio. En cuanto a la aplicación de derechos humanos dentro de los procesos de migraciones, los derechos humanos son principios y normas que buscan el respeto de la dignidad de las personas y protegerlas de los abusos de poder. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es ley para todos los países, constan varios artículos relacionados con la movilidad. Se establece que toda persona tiene derechos sin distinción alguna, como sería el origen nacional o lugar de nacimiento. El artículo 2 obviamente, a circular libremente y elegir su residencia en el territorio o un estado. El artículo 13 al asilo, el artículo 14 a tener nacionalidad y cambiarla, el artículo 15 a un orden internacional donde los derechos se cumplan efectivamente, el artículo 28, la Convención de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus familias contiene un grupo de derechos independientemente de la condición migratoria. Esto es de que si la persona está en situación regular o irregular. En otras declaraciones sobre derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes también se consagran derechos que protegen a las personas en situación de movilidad y sobre todo a los grupos vulnerables, niños, niñas, adolescentes y sobre todo adultos mayores que obviamente se encuentran dentro de estos procesos. Los derechos humanos para las personas en situación de movilidad humana obviamente tienen un proceso de protección especial. Entonces, todas las personas, es importante nosotros conocer que en función de derechos, qué es lo que nosotros tenemos como migración, como migrantes, obviamente como personas de tránsito
o en un determinado país el origen donde nosotros vamos a llegar. Vamos a hablar un poco más sobre la migración y vamos a hablar sobre este tema fundamental y vamos a ver el concepto fundamental que es migración. Cuando hablamos de migración, nos referimos al desplazamiento de población humana o animales, según el caso, desde un origen usual a un nuevo destino permanente, en donde nuevamente establecen su hogar. Es un término empleado en el ámbito sociológico y también biológico, según se hable de migraciones humanas o migraciones de animales. En el caso de los animales, estos desplazamientos pueden ser regulares conforme a un calendario de apareamiento, por ejemplo, definitivos debido a presiones de otra naturaleza, pero en el caso de la población humana suele ser un asunto más complicado, motivado por razones de índoles diversas y que impactan también a la sociedad de destino. La migración es un fenómeno al que la humanidad se ha acostumbrado desde tiempos antiguos, pues siempre ha habido grupos que por una u otra razón abandonan su hogar de residencia para fundar nuevos poblados o unirse a los ya existentes. De hecho, las migraciones han sido a lo largo de la historia una poderosa fuente de diversidad cultural, racial y económica, lo cual ha fomentado el desarrollo a través del intercambio de saberes. Sin embargo, la migración no siempre se da en un contexto feliz. También son abundantes los casos de desplazamientos por conflictos bélicos, por hambrunas o catástrofes naturales que buscan asilo y nuevas oportunidades en otras latitudes, por lo que, por no hablar de los exiliados y las poblaciones expulsadas por motivos raciales o políticos de sus patrias, convirtiéndose en parias o ciudadanos errantes hasta volver a fundar un hogar en otro lado, en otro sector. En cuanto a los tipos de migración, hemos dicho ya que existen dos formas de migración dependiendo de si hablamos de animales o seres humanos. Sin embargo, en este último caso podemos también hablar de ciertas categorías migratorias que son las siguientes. Según el tiempo que dure el desplazamiento, puede hablarse de migraciones temporales en las que la población pasa un tiempo fuera de su lugar de origen y posteriormente retornan al mismo, o migraciones permanentes en las que se emplea un viaje sin retorno hacia un determinado lugar. Según la naturaleza del desplazamiento, depende de si la mudanza es voluntaria o no. Podemos hablar de migraciones voluntarias o migraciones forzadas respectivamente. Y por último, según el destino del desplazamiento. Podemos hablar de migraciones internas cuando el se elige dentro de un mismo país o migraciones externas cuando se trata de un destino internacional. Para todos estos procesos nosotros tenemos que hablar sobre las causas de la migración, por qué se da estos fenómenos desde tiempos inmemoriales, desde cuando la sociedad humana mismo empezó a funcionar, desde ahí se dan todos estos procesos migratorios. En el caso de la migración animal, las causas por lo general tienen que ver con dos cosas, el invierno o temporada reproductiva y alteraciones en el hábitat. Las causas de las migraciones humanas, en cambio, pueden ser de diversas causas y es lo que nos importa y nos atañe dentro de este tema. Y entonces podemos hablar de crisis económica, pobreza o hambruna. Cuando las condiciones de vida en un país o región se deterioran más allá de lo soportable, es común que las poblaciones humanas empiecen a migrar buscando oportunidades en otros lugares. Guerras y conflictos armados, la violencia hace a menudo inhabitables las ciudades o los países, forzando a sus habitantes a emprender la marcha hacia zonas pacíficas o ajenas al conflicto. Exilios y persecuciones. Los cambios de régimen político suelen acarrear cambios radicales en las reglas de juego de la sociedad y en esos casos algunas personas o colectividades son obligados a abandonar sus hogares y sus vidas expulsándolos fuera del país o bien huyen para salvar su propia vida. Y por último, los desastres naturales, cataclismos, desastres climáticos, grandes accidentes industriales o energéticos y un gran etcétera de accidentes que dificulta la vida en el lugar de origen. En cuanto a las consecuencias que se producen por estas migraciones, las migraciones humanas suelen tener grandes repercusiones
tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino. Y estos son, por ejemplo, cambios demográficos. Esto incluye el vaciamiento de ciudades y regiones de un lugar de origen, generando un vacío cultural y económico que a veces complica aún más las cosas para quienes se quedan. Y la llegada masiva de migrantes al lugar de destino, generando una mayor demanda de recursos locales. También tenemos el intercambio cultural y étnico, la mezcla y mestizaje, la hibridación de las culturas y las razas aporta insumos nuevos y frescos tanto a la sociedad de destino como al pozo genético de la población, potenciando la diferencia, variedad y riqueza cultural. Cambios en la dinámica económica, los migrantes a menudo envían dinero a sus familias dejando atrás, lo cual representa un movimiento económico nuevo y adicional en el lugar de destino. Al mismo tiempo brinda fuerza de trabajo a su nueva sociedad y a veces las riquezas que lleva consigo. Y la xenofobia, la resistencia a la migración por parte de la población del destino, puede alcanzar límites peligrosos y desencadenar violencia, racismo y otras manifestaciones extremas que pueden convertirse en actividades peligrosas, nocivas, tanto para las personas de origen como las personas en situación de migración. Esos son los temas que nosotros hemos visto, un tema bastante interesante en función de la migración. Entonces, nuestro país también es por las situaciones económicas en la cual atraviesa, obviamente se ha convertido en un país que tiene un alto índice en función de personas en situación de movilidad. Este es el tema que nosotros hemos tratado en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Espero que nos podamos pronto volver a ver y desarrollar nuestras clases de forma presencial, de forma síncrona. Señores y señores, una feliz tarde, una feliz noche. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase.